las fechas que vamos a tener clases, por favor. Nos estaríamos viendo este día martes, miércoles y jueves por esta semana. A partir de la siguiente semana ya va a ser lunes, martes y miércoles, ¿ok? Ok, gracias. No, no, al contrario. Entonces voy a empezar a proyectar. Y bueno, una vez haber terminado de ver lo que viene siendo los temas de célula, que son muy importantes, terminamos de ver cómo funcionan los tipos de transportes, etcétera, que sí son súper fundamentales. Vamos a pasar ahora a otro sistema que es igualmente importante y como vuelvo a repetirte, tú ya conoces este sistema, simplemente voy a volver a recordártelo con otros datos de importancia, ¿ok? Bueno, vamos a ver en este caso el sistema óseo y articular, músculo esquelético o muscular, lo estaremos viendo más adelante. Ok, todo el mundo creo que ya conoce la clasificación de nuestros hermosos huesecillos o huesos. Tenemos nuestros hermosos huesos planos, como su nombre lo dice. ¿Dónde nos encontramos estos huesos planos? En la escápula, el esternón, los arcos costales o conocidos comúnmente como las costillas y los huesos de los cráneos. No todos, pero sí algunos. Huesos largos, las que se encuentran principalmente en nuestras extremidades, sean torácicas o pélvicas. Tenemos también huesos cortos, los tarsianos de nuestros pies y los carpianos de nuestras manos. Y huesos irregulares que como tal no tienen una forma en sí, simplemente son irregulares. Y tenemos a las vértebras y también al sacro que anda por ahí. Esa es la clasificación más sencilla. Hay otro huesecillo que recibe un nombre muy especial, que es la rótula, también conocido como hueso sesamoideo. Recibe ese nombre porque parece una semilla, por eso recibe hueso sesamoideo, ¿ok? Esa es la clasificación más sencilla que tú tienes de todos los huesos. Sabes que existe un hueso largo, que existe un hueso plano, que existen huesos irregulares y tu famoso hueso sesamoideo, que es tu hermosa rótula. Tienes en total 2. Ahora, esta clasificación respecto a lo que viene siendo el esqueleto es bien importante, porque tenemos lo que viene siendo esqueleto apendicular y esqueleto axial. Esqueleto apendicular hace referencia a todas las extremidades, para que me entiendan. Las dos cinturas, sí, las dos cinturas, tanto la cintura pélvica como la cintura escapular, ¿ok? Entonces, esqueleto apendicular me habla principalmente de extremidades, ¿ok? De las dos cinturas que conforman mi cuerpo, cintura pélvica y la cintura escapular pelvis para extremidades pélvicas o las piernas y cintura escapular para los brazos o extremidades superiores o torácicas. Ok, este es el esqueleto apendicular. Esta imagen se me hace muy bonita porque nos remarca en color rojito cuáles son esas estructuras que forman el esqueleto apendicular. En contraste, el esqueleto axial es únicamente el cráneo, lo que viene siendo referencia a toda la columna vertebral y la caja torácica, ¿ok? Entonces, la primera gran división de nuestro sistema óseo es esqueleto apendicular, que se relaciona única y enteramente con las dos cinturas, cintura escapular, cintura pélvica, extremidades tanto superiores como inferiores, y esqueleto axial, que emana principalmente del cráneo, todo lo que viene siendo la columna vertebral hasta las columnas sacras y coxis y la caja torácica, ¿ok? Esa es la primer gran división que tiene mi sistema óseo. ¿Okay? Creo que esto tú ya lo conocías y si no te lo presento y si no te lo vuelvo a recordar. Vamos a empezar con el esqueleto axial. Y vamos a empezar con uno de los temas más interesantes, los huesos de la cabeza, los huesos del cráneo. Huesos del cráneo, tú tienes muchos. Los huesos específicamente del neurocráneo son estos. Tienes aquí una visión anterior, o sea que lo estás viendo de frente, y una visión lateral, o sea que lo estás viendo de ladito. Ok. ¿Quiénes conforman a los huesos del neurocráneo? Reciben ese nombre huesos del neurocráneo porque son los que protegen a nuestro cerebro, a nuestro encéfalo. Tenemos a nuestro hermoso hueso frontal, hueso parietal, temporal, esfenoides y etmoides. Y aquí estamos viendo desde otra vista. ¿Cuántos son en total? De nuestros huesos del neurocráneo, o sea, los huesos de nuestra cabeza,
tenemos 8 huesos. Tenemos tanto pares como impares. Los impares tenemos al hueso frontal, hueso occipital, el esfenoides y el etmoides, ¿ok? Y los pares tenemos a los parietales y a los temporales. Entonces, si tengo 1, 2, 3, 4 huesos impares y dos huesos pares, tengo en total 8. Esto anótenlo, tomen una captura, ahí coloca tu color rojo, tu color azul, tu color verde o tu marca textos, porque esto es pregunta de examen. Si yo te pongo en el examen, ¿cuáles son los huesos que conforman al neurocráneo, que son los huesos que protegen al encéfalo? Y te digo, ¿cuántos huesos conforman al neurocráneo? Son 8. ¿Cuántos son pares? 4. ¿Cuántos son impares? Perdón. ¿Cuántos son impares? 4. Y vas a describir cuáles son los impares. Frontal, occipital, esfenoides y etmoides. ¿Cuáles son los pares? Los parietales y los temporales. ¿Ok? Esa es la primera gran división, en este caso del esqueleto axial, dándonos cuenta en los huesos de la cabeza, en específico los huesos del neurocráneo, huesos que protegen al cerebro prácticamente. Entonces, esto sí es importante que lo anoten. ¿Hasta aquí vamos bien? No lo sé es recordar, pero es Sí. importante que sepan la división. Ok, perfecto. Huesos del neurocráneo. Y aquí tenemos otra parte de los huesos de la cabeza, que son los huesos del viscerocráneo. También los puedes encontrar como huesos faciales o huesos de lo que viene siendo el rostro, que es lo mismo. Dependiendo de la bibliografía que tú tomes, por ejemplo, yo en la facultad llevé Moore como mi bibliografía base para anatomía. En otras facultades utilizan Gray, en otras universidades utilizan algún otro autor, y eso a veces puede causar variaciones, porque a veces vienen de la traducción del inglés, vienen de la traducción europea, o vienen de la traducción de cualquier otro idioma. Entonces, yo siempre les recuerdo que en medicina hay muchísimos sinónimos que hacen referencia a una misma estructura. No nos vamos a poner a pelear cuál es mejor, cuál es peor, porque a final de cuentas hacen referencia a lo mismo. Y ambos términos, o incluso a veces 3 términos, son correctos. En este caso, los huesos del viscerocráneo o huesos faciales, huesos de la cara, que es lo mismo, son términos, son sinónimos. Tenemos en total 14 huesos del viscerocráneo o huesos de la cara o huesos faciales, que dijimos que hacen referencia a las mismas estructuras. Yo tengo impares, que nada más tengo mandibular y el vomer, que aquí lo estamos viendo, mandibular y vomer. Oiga, doctor, es que yo leí por ahí en mi libro de Gray o de Netter para colorear que no le llamaba mandibular, sino que lo llamaba maxilar inferior. Yo te digo, es exactamente lo mismo. En alguna bibliografía te la vas a encontrar como maxilar superior y en otras bibliografías como maxilar inferior. Es exactamente lo mismo. Yo, como estoy tomando como referencia mi libro de Moore, de anatomía clínica, utilizo mandibular. Si tú le llamas maxilar inferior, no hay ningún inconveniente. Vuelvo a reiterarte, son sinónimos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos huesos conforman al viscerocráneo o a los huesos de la cara o a los huesos faciales? Son en total 14. Estos también necesito que te los aprendas o que vuelvas a refrescarlos en tu memoria. Tenemos pares, los maxilares, o incluso alguno me dirá, maxilares superiores están bien, son pares. 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 nasales, 2 lagrimales, 2 palatinos y 2 cornetes nasales. En alguna bibliografía podrán encontrarlos como huesos propios de la nariz, que es lo mismo, no pasa nada. ¿Ok? Y los impares tenemos al mandibular o maxilar inferior, que es lo mismo, y el vomer, que anda por ahí haciendo su tarea divisoria de ambas fosas nasales. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuántos huesos conforman al viscerocráneo o huesos faciales o huesos de la cara? Son 14. ¿Cuántos de ellos son pares? Maxilares, cigomáticos, nasales, lagrimales, palatinos y cornetes nasales. ¿Cuáles son impares? Únicamente el mandibular y el vomer. ¿Ok? Es importante que hagan esta división. Huesos del viscerocráneo, como yo lo conozco, o huesos faciales o huesos de la cara, que son 14, y la otra parte que son los huesos del neurocráneo o huesos de la cabeza o huesos del cráneo en sí, ¿vale? Entonces, neurocráneo son 8.
Viscerocráneo o de la cara o a nivel facial son 14. Entonces, hagan esta división. Es importante que vayamos recordando. Muy seguramente tú ya conocías estos huesecitos, muy seguramente. Aquí lo que vamos a hacer es darte la explicación de por qué le ocurre esto al paciente. Y ahí por algún alumno que me tocó desde las primeras clases que daba, dice, oiga, ¿y para qué me sirve a mí aprenderme esta infinidad de huesos? Perfectamente. Número uno, ¿para qué te sirve aprenderte los huesos de la cara o los huesos de faciales o los huesos del viscerocráneo? Yo me dedico actualmente a estar en urgencias y tú bien sabrás que a veces las personas que van en moto se creen inmortales y pues no llevan casco, o el casco que llegan a veces es antimultas y no protegen absolutamente de nada. Yo también me dedico como paramédico un tiempo, viví de esa profesión y te puedo decir que una de las principales razones por las cuales nos mandaban a llamar y por las cuales cuando estuve del otro lado del área laboral, estando en urgencias como médico, como enfermero, eran por colisiones por motocicletas. Y siempre nos llegaba un LEFOR. Eso siempre. LEFOR, que es la clasificación para fracturas del macizo facial, o sea, de los huesos de la cara, de los huesos faciales. LEFOR 1 únicamente me agarra principalmente en la mandíbula. LEFOR 2 ya está agarrando también los huesos propios de la nariz y los maxilares. Y un LEFOR 3 dice que ya es una línea de fractura sobre la sutura frontocigomática, o sea, toda la capa orbital inferior del ojito, y puede causar con sección de nervios ópticos. Entonces, a mí me interesa que sepas aprenderte estos huesos de la cara, no porque a mí me encanten los huesos de la cara, sino porque cuando tú encuentres al paciente y tengas que hacer nota de enfermería o tengas que presentar al paciente a tu otro compañero porque ya se acabó el turno, tienes que decirle, sí, presenta una lesión en la cara, una fractura de cara. Y tú sí, pero pues eso díselo al familiar, a mí dime específicamente qué tiene para saber si lo aspiro o no bien. Y para eso necesito que te aprendas los huesos de la cara. Cuando presentes al paciente, vas a verte de una manera más exquisita. Es decir, es un paciente con un LEFOR 1 porque únicamente presenta fractura a nivel del maxilar superior o maxilar, como le quieras decir, que es exactamente lo mismo. O un LEFOR 2 que también tiene lesiones en los huesos propios de la nariz y también en el maxilar superior o a nivel maxilar. Y un LEFOR 3 ya tiene lesión a nivel orbital, con los cigomáticos, tanto maxilares y los huesos propios de la nariz. Aquí en estos casos, estos pacientitos hay que tener muchísimo cuidado a la hora de aspirarlos o a la hora de colocar algún instrumento, en este caso de lo que viene siendo pues alguna sonda por vía nasogástrica. Estas dos, principalmente el LEFOR 2 y el LEFOR 3 está contraindicado, o mejor dicho, en casi todas las LEFOR está contraindicado utilizar una sonda nasogástrica, ¿ok? Está contraindicado, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a lesionar más. Y si tú no sabes lo que significa LEFOR o qué hago referencia con los huesos del viscerocráneo, pues tú vas a creer a lo mejor, puede pasar, que el médico, como bien es sabido, nada más agarra sus hojas, y es lo que veo, muchos compañeros hacen eso, copian, literalmente copian la hoja del día anterior y te la entregan, nada más le cambian la fecha, ahí está. Y si alguien ahí te puso colocar sonda nasogástrica, y tú, bueno, pues le coloco una sonda nasogástrica al paciente y vas y se la colocas. ¿Qué vas a causar al paciente si viene con una lesión en el viscerocráneo? Pues más probablemente más lesiones, pero ahora de manera interna. Por eso es importante conocer anatomía. Y si tú eres buzo como futuro o futura licenciada de enfermería, vas a decir, oye, compañero, aquí se equivocó. Mire, el paciente viene con un LEFOR 2 porque tiene fractura en cigomáticos, fractura en maxilar inferior o superior, y viene más aparte con fractura de huesos nadarios. Entonces aquí está contraindicado colocarle la sonda nasogástrica. Cámbiemelo. Y sí te lo tiene que cambiar, porque créanme que eso es muy común que llegue a pasar. A todos se nos pasa. Entonces, no porque el médico escribió aquí en las indicaciones médicas, sí, ponle una sonda nasogástrica porque yo sé todo. No, 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 no. Tú vas a argumentarle por qué no, con fundamentos. Decirle, sabes que está contraindicado poner una sonda porque la vas a lastimar más. Y si no, pues que la ponga él, porque el rato a quién se van a llevar, pues a ustedes. Por eso es la importancia de conocer anatomía. ¿Ok? No sé si me iría a explicar con este punto. No se dejen llevar por lo que escribimos, porque créanme que hay compañeros que nada más hacen eso.
Bien, ¿y para qué otra cosa me sirve entender los huesos del cráneo? Cuando tú estuviste en tus primeras clases de anatomía, te han de haber presentado esta imagen. Y tú dirás, ah, caray, ¿esto con qué se come o qué es? Y te han dicho, son las fosas del cráneo. O otro profesor te dijo, son las bases del cráneo. O por ahí escuchaste a alguien que lo llamó el endocráneo. Y tú, híjole, ambos, o mejor dicho, estos tres conceptos hacen referencia a la misma estructura. Pero te lo voy a presentar con un simulador para que aprendas dónde es que sale esta imagen tan absurda. Gracias a que estamos anexos a la Facultad de Medicina, pues podemos tener accesos a estos simuladores. Todos estamos viendo el simulador del craniecito. ¿O no se ve? Ok. Vale, esta imagen me gusta mucho. Ya acabamos de eliminar todo lo necesario. Vamos a eliminar los huesos que nos estorban. Voy a hacerlo un poquito más chiquita, ¿no? Y aquí podemos ver. Aquí podemos rayar, vean. Esto es lo que hace referencia básicamente a los huesos del viscerocráneo, ¿ok? Viscerocráneo, huesos de la cara, huesos faciales, es lo mismo, ¿ok? Y todo lo que se va a encontrar acá arriba de color rojito son los huesos del neurocráneo, que son prácticamente los que protegen al cerebro, ¿ok? Eso es algo importante. Ok, ¿dónde sale esa imagen tan extraña? Yo voy a quitar en este caso los parietales, quito los parietales, y vean, aquí está esta imagen. Voy a nada más desvanecer a lo que viene siendo el hueso frontal, y vean, aquí está esta hermosa imagen que te presentaron. Es como si a mi cráneo únicamente lo cortara en dos, y lo que hago es ver por encima, y aquí lo estamos viendo. Es como si a tu cráneo lo cortaras en dos, así, y lo que vas a hacer es ahora verlo por encima. Y lo ves por encima. De aquí sale esta imagen tan hermosa y que sirve para diagnosticar un sinfín de cosas. Entonces, vean, ¿qué estructuras podemos ver aquí? Podemos ver al esfenoides, podemos ver a los huesos temporales y al occipital y al frontal. Y aquí, muy chiquito, al hueso etmoides. Es aquí de esta hermosa imagen donde sale propiamente esto. Vea, lo único que estoy haciendo es hacerle un corte a lo que viene siendo al cráneo. Por eso cuando yo la volteo, aparece precisamente esa forma. Es tu cráneo, donde únicamente yo le hice un corte y ahora lo estoy viendo por encima. Y esas estructuras son básicamente las fosas o las bases de tu cráneo. ¿Ok? Entonces, ahora ya que ya entendiste de dónde salen estas fosas, vamos a darle un color, ¿vale? Y para eso me voy a ir otra vez aquí a la presentación. Vamos a ver qué nos dice aquí. Una vez que tú entendiste de dónde sale esta hermosa imagen y que las puedes encontrar como endocráneo, que habla de lo mismo, bases del cráneo, que habla de lo mismo, o fosas del cráneo, que es lo mismo, te digo, en anatomía creo que es el ejemplo perfecto para decirte que hay muchísimos sinónimos en la medicina. ¿Qué huesos estoy viendo? Lo que está de color verde es el hueso frontal, este huesecito que tienes acá, porque ya dijimos que lo único que hacemos es hacerle un corte, así. Y en medio, muy en medio, tenemos al etmoides. Ok. Y también tenemos al esfenoides, que es este huesecito que estamos viendo acá, que prácticamente dirán que parece como una mariposa de color rojo. No es que parezca una mariposa, yo le veo máscara de mantarraya, pero en la bibliografía a veces dice, tiene forma de mariposa y sus alas mayores, alas menores. Yo le encuentro más forma de mantarraya y ahorita te explico por qué. Tenemos a los temporales, que en este caso son los de color anaranjadito, y al occipital, que es este como tipo lila rosadito. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué me interesa que te aprendas las fosas del cráneo? Que se dividen así, una fosa anterior o una base anterior o el endocráneo anterior, la fosa media y la fosa posterior. Ok, vamos a delimitarte bien de dónde salen estas fosas. ¿Qué estructura se toman precisamente para decirte fosa anterior, fosa media y fosa posterior? Déjame tomar entonces una captura de esto para que no se te olvide.
y vamos a correlacionarlo a lo mejor con algo que si tú ya estuviste en urgencias, ya viste y que yo casi casi veo pues, en cada guardia, ¿vale? Pero ahora vamos a explicar por qué. ¿Por qué sale así o por qué debo de aprenderme los huesos? Vamos a ver. Dejen copia de imagen. Ok, todos deberíamos de estar viendo en este momento la misma imagen, pero ahora es donde yo te puedo rayar. ¿Todos la estamos viendo? Perfecto. Vale. Tenemos aquí a la fosa de las bases del cráneo que te dijimos únicamente le hacemos un corte al cráneo así. La fosa anterior, ¿en qué la conforma? Ok. Es aquí donde yo tengo un hueso que se llama esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar. Ok, un hueso impar. Vamos a agarrar este rosita y vamos a aumentarle el tamaño para delimitar mejor las zonas. El esfenoides es este huesito que está acá. Yo voy a agarrar esta rosa para que se vea más. Mejor este morado. El esfenoides es este. La bibliografía te marca que tiene forma de mariposa. Y pues sí, con mucha imaginación podríamos ver que sí. Ahí está tu mariposa. Pero yo, como siempre, desde pequeño me gustaba ver documentales, yo le miro máscara de mantarraya. ¿Por qué yo le miro máscara de mantarraya? Porque está así, ¿vale? Está así, ¿ok? Estas vienen a ser las alas menores. Todo esto que estoy coloreando, es más, voy a remarcarlo de este mismo, son las alas menores. Digo, a mí se me hace más parecido como una mantarraya. Pero pues algunos dicen que una mariposa y pues sí, también tiene forma de mariposa. Ok, las alas menores en conjunto con el hueso frontal, que es el que está de color verde, voy a poner color verde para que no te me pierdas, color verde, son los que en conjunto con este huesecito impar también es este que se llama etmoides. Ok, esfenoides, acuérdate que es la mariposa. Ok, esfenoides, mariposa. Etmoides es únicamente esta barrita de color amarillo. Ambos son huesos impares, pero el etmoides es chiquito. Ok, es como si fuera la colita de la mantarraya. Entonces, ¿quiénes conforman el endocráneo anterior o la base anterior o la fosa anterior? Lo conforman tres huesos y es pregunta de examen. Es el hueso etmoides y lo conforma también el hueso frontal. ¿En conjunto con quién? Con las alas menores del esfenoides. ¿Ok? ¿Qué estructuras pasan por aquí? Si tú recuerdas, estás viendo el hueso frontal. Ok, estás viendo el hueso frontal. Aquí en tu hueso frontal, quien forma la orbital superior de tus ojitos, ¿qué estructuras tienes aquí? A tus propios ojos. Y es aquí donde yo quiero que empieces a imaginar. ¿Y qué otra estructura tienes aquí enfrente? La nariz. La nariz. Ok, estas dos estructuras que se encuentran en la parte anterior, porque estás viendo así tu nariz y tus ojos, van a ser muy importantes. Número uno, porque el etmoide, si te das cuenta, lo voy a tapar aquí, lo voy a destapar un poquito.
tiene como que estas estructuras medio raras, ¿no? Tiene como que estas aberturas y tiene como que puntitos, 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 puntitos. Ah, es porque a través del etmoides es donde va a pasar el primer par craneal. Tiene precisamente todas esas ranuras por donde van a entrar el primer par craneal. O sea, es el par craneal número 1, el olfatorio, y tiene todo el sentido del mundo. Porque si tú te volteas, tu nariz queda en dirección anterior, te volteas hacia atrás, y el etmoides es el que le va a dar la base física para que pueda atravesar del olfato hacia el interior del cráneo. ¿Ok? El etmoides es donde pasa el par craneal 1, o también conocido como olfatorio. Ok, por eso tiene como que esa rugosidad tan característica. ¿Qué otra cosa estructura estoy olvidando? Los ojos también van a estar aquí. Voy a dibujarte aquí a muy grandes rasgos unos ojos. Obviamente se van a encontrar más afuera, por aquí así. Tú sabes que tus ojos son como una red de cables. Cuando lleguemos a ver neuro y veamos órganos de los sentidos, si es que yo te doy morfofisiología 2, vamos a ver que los ojos son como una red de cables que se cruzan, ¿no? ¿Has escuchado eso? Ah, es que lo que viene siendo los ojos cruzan, tenemos la visión cruzada y vemos al revés. ¿Eso tiene razón? Sí y no. La visión sí se cruza. Y la forma que va, ahora sí que quien agarra toda esa discusión o cruce de los nervios va a ser una estructura que se llama quiasma óptico, que se encuentra arriba del esfenoides. Aquí están tus ojos, llevan aquí sus nervios, su par craneal número 2, y vemos que aquí se cruzan, y después esta señal, que es maravillosa, viaja hacia el lóbulo occipital, y aquí se procesa la información en el lóbulo occipital. Literalmente, ¿qué hace tu visión? Tu visión entra a la parte anterior, cruza por algo que se llama quiasma óptico y después sale hacia el lóbulo occipital, donde se encuentra el hueso occipital y ahí se procesa la información. Si tú alguna vez te has peleado o conoces a alguien que haya tenido una riña o a un paciente que se haya peleado por los terrenos de la abuela, yo no sé, a mí sí me ha llegado a referir, es que mire doctora, a mí me pagaron acá atrás y de momento sentí que toda la visión se me puso negra. Precisamente ¿por qué? Porque en el lóbulo occipital, en la parte del hueso occipital que protege el lóbulo occipital del cerebro, es donde se procesa la visión. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa hay aquí? Esta estructura que tiene una F se le conoce como silla turca. Esta silla turca es muy importante, que es básicamente esta que tiene aquí, la F, se le conoce como silla turca porque aquí es donde descansa una de las principales glándulas de tu cuerpo, la famosa glándula hipófisis. Aquí ya es la silla turca, donde descansa la glándula hipófisis. Entonces, mira, ¿cuáles son las principales cosas que encontramos en el nervio, mejor dicho, en la base del cráneo anterior, en la fosa anterior del cráneo o en el endocráneo anterior? Tenemos al etmoides, que es donde entra el primer par craneal olfatorio, y tenemos al hueso frontal, donde hace el recorrido el nervio craneal 2, el nervio óptico. Óptico. Si yo te pregunto en el examen, ¿quiénes conforman a la fosa del cráneo anterior? Es el etmoides, el frontal y las alas menores del esfenoides. Hacen esta forma bien particular.
¿vale? Bien particular. Y aquí, ¿qué órganos me encuentro? Bueno, pues principalmente los ojos y pues la nariz, ¿no? Que es precisamente este huesito llamado etmoides está poroso porque por ahí va a pasar toda la información para cuando tú hueles. Tus primeros dos pares craneales entran aquí. Hasta aquí vamos bien qué estructuras se mezclan aquí. Ok. ¿Y quién compone a la media? ¿Quién compone a la media? Si eres observador, voy a borrar esto. Voy a borrar ahorita lo de la silla turca porque más adelante me va a servir. ¿Quién compone a la media? Bueno, pues en este caso, las alas mayores del esfenoides. Lo voy a colorear incluso al revés. Y gracias, aquí se va a formar la silla turca, que ya te había mencionado. Entonces, ¿quién forma lo que viene siendo la parte de la fosa media? Son las alas mayores, que son estas. A lo que viene siendo este huesito de color anaranjado, que son los temporales. Ok. Eso es lo que va a componer prácticamente en la fosa media. Las alas mayores del esfenoides y lo que viene siendo los temporales. ¿Ok? ¿Qué órganos me voy a encontrar aquí? Te vas a encontrar al octavo par craneal, que también se le conoce como vestíbulo coclear, o sea, el equilibrio, ¿ok? O también nervio auditivo. Por aquí va a atravesar lo que viene siendo tus orejitas, y tiene toda la razón del mundo, porque aquí en la parte media se encuentran tus oídos, ¿ok? Vamos a dibujar aquí un oído, voy a poner esto para acá porque no nos interesa. Voy a dibujarte un oído, muy sencillo. Por aquí se encuentra la abertura, donde se va a obtener la vía de la audición a través de tu octavo paracraneal, ¿ok? Yo te dibujo todas estas estructuras anatómicas para que comprendas a la hora de que te encuentres el paciente allá afuera, ¿ok? Y por último, ¿a quién tenemos? A la fosa posterior, que ¿quién compone la fosa posterior? Lo va a comprender parte de lo que viene siendo los temporales y lógicamente todo el hueso occipital. A través de estos arcos depresivos, es lo que viene siendo el temporal. Aquí como es una imagen 2D no se ve muy bien. Vamos a pasar ahora al simulador para que veas esa depresión, lo que viene siendo el temporal, que se ve hermoso en el simulador, ¿vale? Vamos otra vez aquí al simulador. Vamos a darle aquí. Y vean. Aquí es una figura 3D. ¿Todos ya estamos viendo el simulador? Ok, vean. Esto que te estoy dibujando aquí es la depresión del temporal. Depresión del temporal. Vean, esta es la depresión del temporal. Y cuando tú bajas, literalmente se hunde más la fosa. Esta es tu silla turca, tus alas menores, tus alas mayores. Aquí sí parece más mariposita. A las menores, a las mayores. Y esta depresión de lo que viene siendo el temporal, mira cómo se ve aquí, es lo que marca la fosa posterior, la fosa de hasta atrás, que se compone prácticamente del hueso occipital, y aquí podemos ver al hueso temporal, ¿vale? Es esta hermosa depresión
lo que divide a la fosa media de la fosa posterior. Y aquí estamos viendo a tus hermosas alas menores. Ay, si borro esto porque no me salió muy bien. Pero de rojito. Y aquí estamos viendo a tus hermosas alas menores. Bien aquí. Aquí prácticamente hacemos referencia a tu fosa anterior, a tu fosa media y a tu fosa posterior. ¿Quién te lo delimita? Fosa anterior te vas a encontrar al hueso frontal, te vas a encontrar al hueso frontal y te vas a encontrar este huesecillo, que es el etmoides, que es aquí donde pasa lo que viene siendo todas las nervios que forman tu primer par craneal, tus ojitos, y esa es la fosa anterior. ¿Delimitada por quién? Por el esfenoides, por sus alas menores. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero que mires, quiero que observes, es esto, la depresión del temporal. Vale, déjate voltear la imagen otra vez. Tus alas menores, tus esfenoides, tu hueso etmoides, mira cómo es, tiene estas entraditas. Y te digo, tiene todo el sentido del mundo, porque ¿por quién va a pasar aquí? Lo que viene siendo tu primer paracranal olfatorio. Por eso tiene como que todas esas estructuras cavernitas que permiten la entrada de esos nervios olfatorios hacia el cerebro para que puedas procesar el olfato. Por eso es que este huesecillo, este hueso, mejor dicho, impar, tiene estas hermosas bifurcaciones, estas hermosas cavernas, está porosito, ¿ok? En algunas bibliografías te lo vas a encontrar como el órgano vomeronasal, entre otras cosas, y es aquí donde se encuentra el etmoides, ¿vale? Donde va a pasar lo que viene siendo, aquí está, lo voy a rayar un poquito, donde pasan todas las raíces o nervios olfatorios, por eso está bien poroso, ¿ok? El esfenoides, que ya te lo había presentado, es muy importante este esfenoidecito, porque dijimos que tiene dos alas. Voy a quitarle el remarcado. Dijimos que tiene dos alas. Alas menores, ven aquí cómo se ven las alas menores. Esto es lo que divide la parte anterior. Y toda esta parte, junto con la depresión del temporal, parte media, y toda esta parte junto con un cachito del temporal y el occipital, la parte posterior, ¿ok? Anterior, media y posterior. Como te lo digo, vuelvo a repetir, es una estructura tridimensional. En una estructura 2D no se comprende nada. Ahora, aquí hace falta un hueso, que es el temporal, yo lo quité para que pudieras ver, pero mira, aquí se forma el órbito de tu ojo. Entonces, si combinas aquí que en toda esta parte se encuentra el hueso temporal, el hueso etmoides, puedes entender que aquí pasan los nervios de tus ojos hacia el cerebro. ¿Vale? Y esta, la bifurcación de lo que viene siendo el temporal, que se deprime. Esto marca la delimitación de lo que viene siendo tu hermoso fosa media a fosa posterior. Y es lo mismo que estamos viendo acá. Fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Voy a proyectar otra desde la otra imagen. Bien acá, lo mismo que te presentaba. Fosa anterior compuesta por ¿quién? Por etmoides, donde se encuentra el primer par craneal olfatorio. El frontal, donde están tus hermosas orbiculares para que pasen ahí tu nervio óptico, tu segundo par craneal, y las alas menores del esfenoides. ¿Ok? Aquí están las alas menores del esfenoides. La fosa media se compone de las alas mayores del esfenoides y el temporal. ¿Hasta dónde? Hasta esta depresión que tú ya viste que es aquí donde se hunde
y donde se hunde es lo que me va a delimitar la fosa posterior, que se compone de esta depresión de los temporales y de todo el hueso occipital. Entonces, es importante que en este caso copies esta información porque yo te voy a preguntar cuáles son las estructuras que forman a la fosa anterior, y es el hueso etmoides, el hueso frontal y, súper importante, ¿quién me delimita las alas menores del esfenoides? Pregunta de examen, te voy a preguntar cuáles son las estructuras que forman la fosa media, las alas mayores del esfenoides y el temporal. ¿Quién en este caso delimita a la fosa posterior? Los temporales en su depresión que te acabo de demostrar y el hueso occipital, ¿ok? Hasta aquí vamos bien en dónde sale esta figura tridimensional que aquí en todas las imágenes que tenemos nos la muestran como en 2D. Ok, perfecto. Entonces, y me dirás, bueno, entonces, ¿para qué me sirve a mí tener toda esta información? Ah, bueno, vuelvo a recordarte a estos pacientes que se creen inmortales, que te digo, a mí me han tocado muchos. Y vean, esto que estás viendo se llama signo de ojos de mapache, ¿ok? O equimosis, equimosis a nivel auricular. Significa el signo de mapache. Vuelvo a recordar a estos pacientes que se creen inmortales, o un paciente que iba conduciendo, no llevaba cinturón de seguridad y se golpea con todo el parabrisas y con todo el volante, y llega así a urgencias, ¿qué quiere decir? Que sugiere una fractura de la fosa anterior del cráneo. Ah, fosa anterior del cráneo. Tú ya sabes quién la compone, quién pasaba aquí, los ojos. Si se rompe toda esta estructura, toda esta bóveda de tejido óseo que resguarda el líquido cefalorraquídeo y la sangre, por eso es que los ojos se van a ver así, porque al final de cuentas es sangre que se está fugando al espacio intersticial. Por eso vemos esto, ¿ok? Tarda alrededor de un día en generarse, ¿ok? Y no sé si por ahí habrás leído unos pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico, principalmente de motocicleta, que es lo que yo más veo. Dirán, no, doctor, es que yo dejé de oler, porque ese paciente perdió el olfato, porque aquí se encuentra lo que viene siendo en la fosa anterior, el hueso etmoides, que dijimos que tiene toda esa porosidad por donde va a pasar el par craneal número 1, llamado olfatorio, para percibir los olores. Si este paciente llega con ojos de mapache y después de que pasó a neurocirugía y se recuperó y se drenó, si dices que ya no huelo, es por la lesión que tuvo en la fosa anterior del cráneo. ¿Y por qué tenía los ojos como de mapache? Porque qué estructura pasaba por aquí, formaba la orbitura de tus ojos y el segundo par craneal, ¿ok? Por eso el paciente tiene ojos de mapache. Ahora sí entendemos por qué es importante que te aprendas las bases del cráneo. Y de esa manera puedes sospecharlo. Te llamo ojos de mapache, está muy padre. Y ahora, el signo de battle o signo de batalla, ¿qué estructura dijimos que se encontraba en la parte media de tu oído? En la parte media de tu cráneo, perdón. Pues el oído, las orejas. Equimosis detrás de las orejas o la región mastoidea. Sugiere una fractura de la base del cráneo en la fosa, de la fase media, o de la fosa media. Yo aquí te había dibujado una orejita porque aquí es donde se encuentra la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva, o conducto de Eustaquio, o conducto auditivo, que es donde se conecta el oído para el oído interno. Y entonces es por eso que tiene todo el sentido del mundo de que si el paciente no llevó casco y se fracturó, a lo mejor no tuvo ojos de mapache, pero el golpe sí lesionó lo que viene siendo la fosa media. Por eso tiene equimosis o salida de sangre al espacio intersticial detrás de las orejas, porque en la parte media es donde se encuentran las orejas. A esto se le conoce como signo de batalla o signo de battle. Sugiere una fractura de la base del cráneo en la fosa media. Lo digo a los chicos, por eso es que es importante que sepan anatomía, porque el paciente llega a urgencias y tú no lo vas a presentar así, tiene los ojos morados. No, pero debes de saber por qué. Como futuro o futura licenciada en enfermería, debes de saber por qué el paciente viene con ojos de mapache y por qué el paciente viene así. Si solo se cayó de una moto y se pegó enfrente, no se pegó atrás de las orejas. Ah, bueno, no se pegó atrás de las orejas, pero sí se fracturó alguna base del cráneo. ¿Ok?
Y eso es un indicativo rojo para que el paciente se quede en urgencias, ¿ok? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Pues ahora ya saben por qué me interesa que te aprendas las hermosas fosas, bases o el endocráneo, que te digo, hacen referencia a lo mismo, ¿vale? Ahora, vamos a terminar de completar el dibujo, ¿vale? Y te había dicho que el esfenoides aquí formaba algo que se llama silla turca, que es a donde descansa la glándula maestra, también conocida como pituitaria o también conocida como hipófisis. Vuelvo a reiterarte, si buscas una bibliografía más anglosajona, o sea, del inglés, la llaman pituitaria. Si tu bibliografía base es más europea, le dicen hipófisis, pero te digo, hace referencia a la misma glándula. Esta glándula descansa aquí. Cuando llega un paciente se encuentra tu glándula hipófisis o pituitaria, como le quieres decir, que es lo mismo, y le sale algo que se llama adenoma hipofisiario, o sea que básicamente es un tumor. ¿Qué estructura le va a estar pegando? O sea, el quiasma óptico. ¿Qué manifestaciones va a referir el paciente? Problemas en la visión. Entonces así podemos descartar. Si tenemos una paciente a lo mejor que llega a urgencias adicionales y enfermeras que me siento muy mal, porque tanto enfermera como medicina pueden hacer el triage sin ningún problema. Eso es que estoy lactando mucho y más aparte ya no veo, o sea, siento que se me borra la visión. Esta sospecha a lo mejor de que la paciente, si no está embarazada, tiene lactancia, más aparte tiene problemas en la visión, de que a lo mejor esa paciente tiene un tumor, un adenoma hipofisiario, un adenoma en una hipófisis, porque sabes que la hipófisis descansa en la silla turca y que está al lado del quiasma óptico. Si hay un tumor creciendo por ahí, ¿a quién le va a estar causando interferencia de señal? Pues a los ojos. Por eso la paciente va a referir como que no mira. Dice, es que siento como que se me borra la visión de un lado. Bueno, eso es un dato clave para que se queden urgencias. ¿Ok? Si yo te pregunto en el examen, ¿dónde descansa la glándula hipófisis? Descansa en la silla turca. ¿Y quién forma la silla turca? Pues el esfenoides. Este hermoso huesecito que tiene forma de mariposa, o tiene forma de mantarraya, o forma de raya, ¿ok? Entonces cuenta la importancia de los esfenoides. Prácticamente si te aprendes esfenoides, puedes dividir dónde es anterior, dónde es medio y dónde es posterior, ¿vale? Esas son las otras dos correlaciones clínicas que te regalo para que pues, acá vayas aprendiendo. ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? ¿Ok? Ya sabes ahora por qué el paciente viene hacia urgencias, si nomás se cayó de la moto y se cayó hacia atrás y nomás no le pegaron en los ojos, porque esto es bien común que llega a pasar. Bien, vamos a ver ahora otro sinónimo, el exocráneo. Vamos a ver el cráneo por la parte de abajo, que es básicamente como si yo hiciera esto. Tengo aquí mi cráneo, quito a lo que viene siendo el maxilar, voy a quitar también los dientes. Ok. Y es una imagen tridimensional. Bien. Aquí estamos viendo a todos los huesos. Aquí estamos al occipital. Aquí lo que me interesa y quiero que veas es que tu cráneo no es una bóveda completamente cerrada. Tiene agujeros, tiene aberturas. El más grande y creo que el más obvio es este gigantote, que se llama foramen magnum. Este que está viendo aquí es el foramen magnum. El occipital. Por aquí pasa nuestra famosa médula oblongada, o prácticamente lo que viene siendo la médula espinal, para después ya dar paso a la conexión con los encéfalos. ¿Okay? Y te das cuenta, tiene como que más aberturas. Cada uno de estas aberturitas tiene un nombre y un apellido y una función. No quiero que te aprendas todos. Simplemente quiero que dejes de pensar que el cráneo es una bóveda así súper extremadamente sellada. No, tiene aberturas. ¿Por qué? ¿Dónde va a entrar la médula espinal? ¿Dónde va a entrar el nervio vago?
¿Dónde van a entrar los demás nervios faciales? ¿Dónde le va a entrar la irrigación para llenar de nutrientes y de oxígeno y de glucosa al cerebro? Está a través de esas aberturas. Estas aberturas reciben el nombre de forámenes, pero siempre hemos referido al foramen magno, porque tiene precisamente ese nombre, porque es el más grande. Pero todas estas aberturitas, todos esos huequitos se llaman forámenes. Hay muchísimos, foramen redondo, foramen rasgado, y por cada uno de estos forámenes pasa una estructura. Yo nada más quiero que recuerdes al foramen magno, porque es aquí donde pasa la médula espinal para conectarse con el encéfalo. También a esta parte o esta visión del cráneo, o de la cabeza, mejor dicho, se le conoce como el exocráneo, ¿ok? El exocráneo. Y pues quien la compone principalmente pues, sigue siendo el occipital. Vean qué de grande es el occipital. Vale, dudas, preguntas con cráneo es lo más importante que necesito que recordemos de craneecito. ¿Todo bien hasta acá? Ok. Vamos a pasar, seguimos el esqueleto axial, ¿eh? El esqueleto axial se componía de cráneo y de médula espinal, cervicales, vértebras, la columna vertebral, ¿vale? Esto sí es pregunta de examen. ¿Cuántas vértebras tengo? Tengo yo 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Tenemos también al sacro y al coxis. Y esta siempre va a ser pregunta clásica de examen, donde te dice, ok, ¿cuáles son la primera y la segunda vértebra cervical, conocida como C1 o C2? Y siempre va a ser atlas y va a ser axis. Esta es pregunta de examen. La primera vértebra cervical recibe ese nombre de atlas porque, acuérdense que hay un personaje muy famoso que está cargando el mundo, que se llama Atlas, por eso recibe ese nombre. Atlas, pues está cargando el mundo, está cargando tu cabeza, ¿ok? Por eso se llama Atlas, la famosa C1. Y Axis, la segunda. Y podemos darnos cuenta que Axis tiene una forma bien particular. Tiene una forma como si fuera de un diente, ¿ok? Ok. Si yo te pregunto en el examen, Ana, ¿cómo se llama la primer vértebra cervical? Pues es Atlas. Recibe ese nombre porque Atlas es el personaje que está cargando el mundo. ¿Qué hace la vértebra cervical C1? Está cargando tu cabeza, prácticamente tu mundo. Por eso recibe el nombre de Atlas C1. ¿Cómo se llama la segunda vértebra cervical C2? Se llama Axis. Es única y detergente en todo su género porque tiene un proceso dentoideo o diente. Y este diente es lo que permite que estas dos estructuras, o estas dos, mejor dicho, vértebras cervicales se conecten, como si fuera mi pulgar el diente, y generen una articulación. Más adelante vamos a ver qué tipo de articulación. Y eso es lo que permite que puedas mover tu cabeza de izquierda a derecha. ¿Ok? Por eso son dos, ahora sí que cervicales o dos vértebras cervicales muy importantes. ¿Cuál es la división general? Bueno, tú tienes 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Las que sí o sí son pregunta de examen son estas. ¿Cómo se llama la vértebra cervical C1? Bueno, se llama Atlas. ¿Cómo se llama la vértebra cervical 2? Ah, bueno, se llama Axis. Y es único y detergente porque tiene un proceso dentoideo, lo que permite que se encajen perfectamente C1 y C2. C1 pues, está cargando el mundo, está cargando la cabeza, así como este personaje famosísimo de historias, Atlas, está cargando el mundo. Y Axis es lo que permite que tengas la articulación para mover de izquierda a derecha. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien con esas dos principales estructuras. Ok. Aquí podemos ver de mejor manera a nuestras hermosas 7 vértebras cervicales. Doctor, yo estoy analizando a un paciente. ¿Cómo sé cuando ya se terminaron las vértebras cervicales y cuando ya empiezan a ser torácicas? Tú te puedes checar tu límite entre la vértebra cervical y tu vértebra torácica. Número 1, tócate aquí en el cuello y agáchate. Te vas a dar cuenta de que una vértebra sobresale mucho. A eso se le conoce como proceso espinoso, ¿vale? Voy a hacerle un zoom a esto. Vale.
¿Se das cuenta? Las vértebras tienen esto. Una espina, se le llama proceso espinoso. Quiero que veas que la vértebra cervical C7, en comparación con las demás, su proceso espinoso es larguísimo. En comparación con las demás vértebras cervicales, es prácticamente el doble. Entonces, cuando tú te agachas, no importa qué tan gordito o gordita estés, si tú te agachas y sigues el trayecto, vas a notar que hay una extremada diferencia en el tamaño de los procesos espinosos de tus vértebras. Ahí, que ya lo encontré, yo lo encuentro acá, no sé si se alcanza a ver, aquí, prácticamente estás sintiendo el límite que existe entre tu cuello o las vértebras cervicales y las vértebras torácicas. Hay pacientes que son sumamente delgados, que incluso se agachan y vas a poder ver esa diferenciación, ese proceso espinoso. Si ves un paciente un poquito más robusto, no se va a poder apreciar, pero sí lo vas a poder sentir. ¿Ok? Eso es algo importante. Aquí estamos viendo el foramen magno, que es por donde pasa nuestra famosa médula espinal para conectarse con el encéfalo, el cerebro. 7 vértebras cervicales, C1 a C7. Ya dijimos cuáles son las preguntas de examen. Después tenemos a las vértebras torácicas, son 12. 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 coxigias. En alguna bibliografía te puedes llegar a encontrar que hay 3, que hay 4. ¿A cuál le hago? A lo mejor por ahí, si es una bibliografía todavía un poquito más viejita, te puedo decir que hasta 5. ¿Por qué hay mucha discrepancia entre las vértebras coxales, que son prácticamente vértebras fusionadas? Bueno, principalmente porque recuerda que nosotros tuvimos cola. Sí, sí, tuviste cola. Sí, en algún punto de tu vida tuviste cola. Sí, cuando tenías apenas unas 7 semanas de gestación, tenías cola. Un embrión tiene cola. Gracias a nuestros hermosos genes y a algún proceso hermoso que se llama organogénesis, que es un proceso biológico molecular asombroso, esta cola se te fue haciendo chiquita, 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 chiquitita. Entonces, si tuviste cola, sí, sí tuviste cola, pero cuando eras muy, muy, muy joven, demasiado joven, diría yo, 7 o 6 semanas tenías cola, eras un embrión. Gracias a genes supresores, esta cola se fue haciendo chiquita, 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 y lo único que nos queda como remanentes son las vértebras coxigias. Esas vértebras coxigias en algunos pacientes pueden llegar a ser 3, en algunos pacientes pueden llegar a ser 4, o incluso en algunos puede llegar a haber 5. Por eso en algunas bibliografías te puede marcar un poquito de discrepancia en las vértebras coxales. No es que una esté mejor o más que la otra, simplemente dependiendo de la persona que se diseccionó, se determinó que había 3 o 4, o incluso 5. Nosotros nos vamos a quedar con la media de 4, ok, no pasa nada. Simplemente es un tejido, o mejor dicho, una estructura vestigial de que tuvimos cola cuando éramos muy, muy jóvenes. Por eso puede llegar a ser 3, por eso puede llegar a ser 4, incluso hasta 5 en algunos casos así muy extremos. La media es que tengamos 4. Es un tejido vestigial cuando éramos embriones que tuvimos cola. De lo que me interesa es que te aprendas que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 vértebras sacras que también están súper fusionadas y 4 coxigias. ¿Qué vemos de importante de cada una de ellas? Vemos que a partir de lo que viene siendo cada una de estas vértebras, entre los espacios intervertebrales, salen algo que se llaman nervios. Estos nervios van a recibir el nombre de nervios raquídeos. Y aquí este que te estoy señalando, además te lo voy a colorear. Así. Recibe el famoso nombre de plexo braquial. Si tú alguna vez te has lastimado en el codo, ya sea en esta puntita del codo que dices, ay, me pegué y sientes como el brazo se te hormiguea o se te duerme por completo, ¿qué pasa? Por aquí pasa un nervio muy importante que se llama nervio mediano, que lo estamos viendo acá, toda la parte posterior del brazo. Por eso cuando lo tocas, estimulas por completo aquí a todo el brazo. Es algo bien curioso y bien asombroso. Todos estos hermosos nervios raquídeos nacen de lo que viene siendo la columna vertebral, o mejor dicho, de la médula espinal, que se encuentra cubierta por la columna vertebral. Lo único que me interesa para tu examen es que aprendas que hay 7 cervicales,
12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras, y nos vamos a quedar con la media de 4 coxigias, que son vértebras completamente fusionadas, vestigiales, de cuando eras muy, muy, muy joven, con 7 semanas apenas, y tenías cola, ¿ok? Entonces, esto anótenlo porque es pregunta de examen. Hasta aquí, ¿vamos bien? Yo siempre les digo, chicos, no se casen con una sola bibliografía. Yo en verdad le tengo muchísimo cariño a mi libro Moore, porque es el primero que llevé desde enfermería hasta la facultad de medicina, pero pues sé que sí existe Gray, sé que existe Metter, entonces lean más libros de otros autores para que tengan otra visión más exquisita. Y pues a rato alguien te dice, no, es que yo leí que decía 3 vértebras dorsales y yo leí que tenía 5, yo leí que tenía 4. No, no se peleen, simplemente dependiendo de qué espécimen agarran. Y ya, con eso tienes tú una palabra todavía más exquisita a la conversación. Bien, ¿qué otra cosa me falta ver? Desde luego de mi esqueleto axial, la caja torácica. Aquí necesito que tu mente elimine a las clavículas y a lo que viene siendo las escápulas. ¿Ok? Únicamente caja torácica. Únicamente necesito que te quedes con esto. Ok. Las costillas, nuestras hermosas costillas, o mejor dicho, nuestros hermosos arcos costales, forman algo que se llama caja torácica. Tú tienes 7 costillas verdaderas. ¿Por qué se llaman verdaderas? Bueno, porque literalmente tienen un inicio y un final. ¿Ok? Se unen prácticamente desde la vértebra cervical, de la vértebra torácica, hasta lo que viene siendo este huesecito que se llama esternón, que se divide en 3. Maniobra del esternón, cuerpo del esternón y el apéndice gifoides o chifoides, como le quieras decir. Aquí lo estás viendo. Esternón, maniobra del esternón, cuerpo del esternón y el apéndice gifoides o chifoides o cifoides, que es lo mismo, vuelvo a reiterarte. Gifoides viene creo que un poquito más gringo. Cifoides es más europeo y chifoides por ahí lo llegué a leer en un libro muy, muy viejito de anatomía, pero muy, muy viejito de anatomía. Entonces, cualquier término que quieras utilizar es correcto, ¿vale? No pasa nada, es el mismo, la misma estructura llamada de diferente manera. Vemos que igualmente son 12. Tenemos 7 verdaderas porque son las que verdaderamente sé que se conectan con lo que viene siendo el esternón, por eso son verdaderas. Tenemos las falsas, que en estos casos son 3 falsas, se llaman falsas simplemente porque no tienen como tal una articulación directa con el esternón, sino que utilizan básicamente cartílago. Y tenemos 2 flotantes, que se llaman así porque pues, literalmente están flotando. Bien, 2 flotantes. En algún momento, cuando me tocó a mí hacer examen, ya hace muchísimos años, cuando empecé a dar clases prácticamente, les dije a los chicos, ok, en su examen decía, ¿cuántas costillas? Era un examen abierto. Entonces, le ponía así, ¿cómo se dividen las costillas y cuántos hay por cada una? Ah, bueno, 7 verdaderas, 3 falsas, y alguien me puso en lugar de 2 flotantes, 2 falsísimas. Y le dije, bueno, acabas de inventar un nuevo término para la medicina. No son falsísimas, son flotantes. ¿Vale? Entonces, si yo te pregunto del examen, ¿cuántas costillas verdaderas tenemos? Recuerda que tenemos 7. Tenemos 3 falsas y tenemos 2 flotantes porque están flotando. Aquí se pueden apreciar todavía de mejor manera. 7 verdaderas, que sí tienen como tal una conexión directa con lo que viene siendo el esternón. 3 falsas, que son articulaciones entre ellas mismas. Y 2 flotantes, porque literalmente pues, andan flotando. ¿Vale? Entonces, esta división sí apréndetela porque sí o sí es pregunta de examen. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien con esto que acabamos de ver? ¿Ok? Son preguntas que a lo mejor tú ya sabes, ¿vale? Bueno, eso fue todo por parte del esqueleto axial. Muchísimas gracias. Vamos a ver ahora al esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular se conforma aproximadamente de 126 huesos, constituidas por las extremidades superiores e inferiores, los brazos y las piernas, o extremidades torácicas o extremidades pélvicas, es lo mismo, y son las que realizan mayores movimientos. Tenemos aquí a la hermosa cintura escapular, literalmente hay dos cinturas y hay 2 cinturas, cintura escapular y cintura pélvica. La cintura escapular es lo que va a darle prácticamente la movilidad a lo que viene siendo tu brazo o tu extremidad superior o tu extremidad torácica
Es lo mismo, simplemente llamado de diferente manera. Tenemos clavícula, perdón, omóplato, el húmero, el cúbito y el radio, y lo que viene siendo todos los huesos propios de la mano. Tenemos al fémur, aquí falta la pelvis, aquí lo mostraron. La rótula que anda por aquí, la tibia y peroné y los huesos propios del pie. ¿Ok? Aquí podemos ver los hermosos huesos propios de la mano y los huesos propios del pie. No te los voy a preguntar. Son muy, muy específicos y siento que hay cosas más padres que sí o sí son de relevancia más clínica. ¿Vale? Pero pues no así te los presento, que son los falanges distales, mediales, proximales. Como única curiosidad es que el pulgar únicamente tiene falanges distales y un falange proximal. No hay falange medial. O sea, todos son tres menos el pulgar. Ya saben, el pulgar le gusta ser único y detergente, por eso está más chiquito y únicamente tiene dos falanges, en lugar de todos tus demás dedos que sí tienen tres falanges. Es lo único que te puedo decir. El calcáneo a nivel de los huesos propios del pie es una de las principales estructuras que se lesiona. Me ha tocado a mí ver a veces casos muy, muy, muy fantasiosos, muy crueles y muy tristes a la vez, porque son compañeritos o personitas que se quieren suicidar y a veces se avientan así literalmente de 2, 3, 4 pisos. Y una de las principales lesiones que tienen al tirarse así es que se lesionan el calcáneo, que es prácticamente uno de los huesos principales que soporta las extremidades, junto con el astrágalos, ¿ok? Aquí lo que me ha tocado muchos martillazos, un tiempo cuando me tocó a mí cubrir la obra de nuestro famoso trolebús. Si no eres de la Ciudad de México, no me entenderás, un trolebús es como un autobús eléctrico prácticamente. Entonces ahí lo que me tocaba mucho era ver muchísimas lesiones de falanges porque se atoraban con algo y ya tenías que darle su incapacidad y demás. Que muchos compañeros nada más buscaban eso. ¿Okay? ¿Dónde me interesa que nos centremos? Que conozcas cuáles son las dos cinturas de tu cuerpo. El esqueleto apendicular se compone de la cintura escapular, que es la cintura del tórax, y la cintura pélvica. Cintura escapular, miembros superiores o miembros torácicos, cintura pélvica, las piernas y miembros inferiores. Esta imagen me gusta mucho. En esta página puedes meterte, puedes encontrar simuladores en 3D muy buenos y excelentes imágenes, la verdad. Vamos a empezar primeramente con la cintura escapular. La cintura escapular está formada por la clavícula y por la escápula. Llega a tener otro nombre. Oiga, doctor, es que yo lo conozco como omóplatos. Bueno, pues está bien, no hay ningún problema. Como vuelvo a repetirte, hay muchísimos sinónimos en la medicina y creo que anatomía es una de las principales materias donde hay muchísimos sinónimos. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo y vemos que aquí se forma una articulación. Ahorita te digo cómo se llama esta articulación, donde se ve mejor. Vean, ¿por qué me interesa para mí aprenderme la cintura escapular? Porque esto que estás viendo se llama el manguito de los rotadores o el manguito rotador. Son todos los músculos que permiten prácticamente que todo tu brazo se pueda mover en todas las direcciones. Porque aquí, donde se forma la articulación glenohumeral, que es prácticamente la unión de la escápula con el húmero, o también se le conoce como clásicamente la articulación del hombro. Me ha tocado a mí ver a muchos pacientes de natación que levantan mucho peso, que llegan a tener lesión en el manguito de los rotadores. Hay otra categoría, ay, no me acuerdo cómo se llama mucho. Unos chicos, calistenia se llama, que hacen mucho juego con las barras. Intentan hacer un movimiento que es muy difícil, que requiere muchísima fuerza y se llegan a lesionar el manguito de los rotadores. O sea, prácticamente su brazo queda bloqueado, porque es tanta fuerza que llegan a obtener en esta articulación glenohumeral que no solamente se luxa, ojalá nada más pasara eso, sino que todos los huesos, y en este caso los músculos, se contracturan, se presionan por tanta fuerza que tienen que generar. Y eso se le conoce como el manguito de los rotadores. Son los principales músculos que se encargan que tu brazo suba, baja, cierra, abajo, ruede, etcétera, para que la articulación glenohumeral pueda hacer su trabajo. Algo súper importantísimo de lo que viene siendo los omóplatos o las escápulas, que te digo es lo mismo, podemos darnos cuenta que tiene esto. No sé si tengo una imagen aquí donde se vea de parte posterior, no se ve. Bueno,
Aquí prácticamente mi hermosa escápula o el omóplato, que es lo mismo, tiene una división, un proceso espinoso. Y aquí la estás viendo, esto que estoy enseñando aquí es el proceso espinoso. Entonces los músculos se conforman al manguito de los rotadores, que es lo que se lesiona al compañero calisténico que quiere aventarse flexiones a una mano o así ejercicios muy intensos, o compañeros que van al gimnasio que quieren levantar muchísimo peso, o incluso a veces los que nadan mucho. Me ha tocado principalmente compañeros en calistenia que se han lesionado así. Los músculos que conforman al manguito de los rotadores es el supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. O sea, que se encuentra por arriba de la, siendo la clavícula, subescapular. Aquí no es visible porque estamos viéndolo desde atrás. Pero si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es o cuáles son los músculos que conforman al manguito de los rotadores, lo que permiten que la articulación glenohumeral, o sea, la articulación del hombro funcione asombrosamente? Es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, ¿vale? Esto toma si quieres una captura porque es algo bien frecuente. Cuando estuvo muy de moda, al menos donde yo vivo, esto de hacer ejercicio en las barras, que no digo que esté mal, pero algo que les recomiendo a todos los chicos, y si quieres incursionar en este negocio o en esta cultura del ejercicio con tu propio cuerpo, es que no quieras correr antes de caminar. Empieza con ejercicios sencillos, porque me ha tocado sobre todo pacientes jóvenes que se han enseñado el manguito de los rotadores y se quedan sin hacer ejercicio pues, por más de 6 meses, y más aparte la rehabilitación es larga, ¿ok? Entonces, mucho cuidadito con los ejercicios, ¿vale? Esta articulación se llama articulación glenohumeral, o también la puedes encontrar como articulación escapulohumeral. O había por ahí otra bibliografía que leí que la llamaban articulación húmero-omóplato. O sea, es lo mismo. O clásicamente la articulación del hombro. Cualquier nombre que tú le quieras dar es correcto. Tiene muchísimos sinónimos esta articulación. Es un claro ejemplo de que en medicina existen muchísimos sinónimos que hacen referencia a una misma estructura. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con lo que viene siendo la cintura escapular? Entonces, si van a hacer flexiones, van a incursionar en la barra, no está mal, pero con cuidado, por favor, ¿vale? Vamos a ver la otra gran cintura, la cintura pélvica. La pelvis no es únicamente un hueso, son varios huesos. Si yo te pregunto cuáles son los huesos pélvicos, aquí tenemos esta imagen, bueno, pasamos a esto. Los huesos de la pelvis son el ilion, el isquion, que es este de color verde, y el pubis. La pelvis no es un solo hueso, son tres. Más aparte de la pelvis se divide en dos. La pelvis, los huesos coxales, como otra bibliografía también los llama, es ilion, isquion y pubis. Es una de las pocas estructuras dentro del cuerpo humano donde sí hay diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Esta imagen que me robé del MUR se me hace hermosa y muy bonita para mostrar a los alumnos. La cintura pélvica en el caso de los hombres y la cintura pélvica en el caso de una mujer. Podemos darnos cuenta que es una de las pocas estructuras óseas donde sí podemos ver diferencias. En este caso, la cintura pélvica de un hombre es, como tiene forma de manzana, la llegan a referir a algunas bibliografías, o en este caso, es más angosta y más alargada. Y la cintura pélvica de una mujer es más ancha y más angosta. Esta otra imagen que igual me robé del MUR nos muestra claramente esta imagen. Vemos que apenas a duras penas, valga la redundancia, la cintura pélvica masculina llega aproximadamente a unos 30 a 36 grados. En comparación con la cintura pélvica, lo que viene siendo una mujer, llega casi a los 45 grados. Oiga, doctor, ¿por qué hay una gran diferencia entre estas dos variaciones de la pelvis masculina y la pelvis femenina? Por esto. Porque la pelvis de una mujer está adaptada y tiene obviamente ese tamaño porque se está preparando anatómicamente, está hecha para un parto. Tú como hombre no tienes útero, tus huesos coxales no son así. Entonces, si yo te pregunto cuáles son los huesos coxales o que conforman la pelvis,
Este caso es el ilion, el isquion y el pubis, ¿ok? Y vemos que estos tres huesecitos son los que van a formar la fosa acetabular, y es aquí a donde se va a encajar el hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur. Entonces, esta apertura, esta depresión, esta fosa, esta articulación, no es un único hueso, sino que son tres huesos fusionados para formar la fosa acetabular en donde se encaja el fémur. Entonces, vemos la diferencia. Una pelvis, una cintura pélvica masculina, más angosta, y una pelvis femenina, una cintura pélvica femenina que es más ancha, porque por aquí permite el paso del producto, ¿ok? Se ve la diferencia claramente entre un hombre y una mujer a nivel óseo. Es una de las pocas estructuras donde se puede ver la diferenciación. Esta imagen a mí se me hace asombrosa. Esto nada más queda como curiosidad. ¿Cuál es la mejor pelvis adaptada para lo que viene siendo un parto? Pues es la ginecoide. No lo pregunto, pero pues aquí está, ¿ok? Y vemos aquí otra misma imagen, pelvis masculina y pelvis femenina. Podemos ver aquí el arco púbico, o el arco pubiano, en un hombre es apenas a grandes rasgos hasta los 30 grados, y en una mujer incluso rebasa hasta los 45 grados, ¿ok? Entonces, esta es una diferencia bastante interesante de nuestro cuerpo, y aquí podemos ver la diferenciación para funciones completamente distintas entre hombres y mujeres, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con lo que viene siendo la cintura pélvica? Entonces, vamos a pasar ya con las articulaciones y creo que ya con esto nos finalizamos esta clase. Ok, las articulaciones, como su nombre lo dice, es lo que va a ayudar prácticamente a que los huesos pues puedan moverse. Ok, tenemos esta imagen que se me hizo muy bonita, donde te explica cuáles son los tipos de articulaciones. La articulación en pivote, ya te había hablado de esta articulación, que es la que permite la rotación y flexionamiento de rotación sobre su eje. En pocas palabras, es el atlas y el axis. Acuérdate, atlas es quien levanta la cabeza y axis es quien tiene el diente, me forma una articulación en pivote. Y es esa articulación lo que permite que tú puedas mover de izquierda a derecha, puedas girar la cabeza. Por eso aquí te lo está marcando. Tienes algo que se llama articulación en bisagra, como si fuera una puerta, donde únicamente a un lado hacia otro. Lo mismo ocurre aquí. Flexión y extensión en un solo plano, como lo puede ser la rodilla y el codo. Tu codo únicamente hace eso. Flexión, extensión, extensión. No puedo hacer que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, no, simplemente arriba o abajo, o arriba o abajo. Y con la rodilla pasa exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, una articulación en bisagra se encuentra en este caso en lo que es a nivel del codo, a nivel de la rodilla. Una articulación en silla de montar tiene mayor movimiento y flexión, extensión, abducción y aducción. Prácticamente lo que haces con tu manita. No solamente puedes ir de arriba abajo, no es como tal una articulación completamente redonda, una articulación esférica, pero sí te permite tener un movimiento un poquito más suelto, ¿ok? Que esto lo encuentras principalmente en la muñeca. ¿Qué otro tipo de articulación tenemos? Bueno, tenemos la articulación plana, que únicamente es el movimiento de deslizamiento. La puedes encontrar a nivel de lo que viene siendo el pie. Tienes articulación condiloidea, que dice que son movimientos en dos ejes, flexión, extensión, abducción, aducción. También se encuentra a nivel de la muñeca. Y en este caso la articulación número 1 de nuestro cuerpo, que es la articulación esférica, que permite tanto rotación, aducción, flexión, extensión, o sea, todos los movimientos hacia todas las direcciones, son las principales y son las que se encuentran en la articulación del hombro, articulación de la cintura escapular, articulación glenohumeral, articulación entre el húmero y la escápula, que es lo mismo, y la articulación pélvica o de la cadera. Por eso tu bracito puede hacer todo esto, hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, porque es básicamente como si fuera, en este caso, una bolita que puede dar cualquier dirección.
Lo mismo ocurre a nivel de lo que viene siendo la pelvis o la articulación acetabular, ¿vale? Que es lo mismo también, ¿vale? Entonces, estas son en general, básicamente, a grandes rasgos, donde puedes encontrar algún tipo de articulación. Pero el tejido articular y el tejido óseo no únicamente me sirven para dar estructuras, ¿ok? En este caso, ¿para qué más me sirven los huesos? ¿Para qué más me sirve el sistema óseo? ¿Vale? Esta es una de las imágenes más hermosas que me pude encontrar en la red. Y es la anatomía de un hueso largo. Podemos darnos cuenta que un hueso no tiene una sola irrigación, tiene muchísima irrigación. Podemos darnos cuenta cómo es que los vasos sanguíneos entran a lo que viene siendo la médula ósea. O sea, adentro del hueso, en el tuetanito que luego sabe muy rico y te comes. ¿Ok? Es un tejido sumamente irrigado, extremadamente irrigado, donde podemos ver qué cosas. Número uno, podemos darnos cuenta que el hueso no es extremadamente sólido, sino que tiene esas bifurcaciones y esos laberintos, y por eso se le conoce como hueso esponjoso. Y es en el hueso esponjoso donde se contiene la médula roja. Y es en esa médula roja donde se encuentra conexión con muchísimos vasos sanguíneos, lo que permite que el tejido óseo pueda generar algo que se llama hematopoiesis. O se hace la creación de nuevas células sanguíneas. Entonces, en tus huesitos, ahorita en este momento se están creando nuevas células sanguíneas. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto del examen, ¿quién se encarga de crear las nuevas células o de crear la sangre? Pues es la médula ósea, principalmente la médula ósea roja o la médula roja del hueso, ¿ok? Entonces, tú diario estás creando sangre. Por eso cuando vas a donar sangre, puedes donar sangre y no te quedas sin sangre, porque diariamente se están creando nuevas células sanguíneas. Es uno de los milagros más asombrosos que tenemos. Literalmente eso es un milagro. Tus huesos no únicamente son estructuras sólidas ahí para dar soporte, tienen vida y es uno de los tejidos que prácticamente crecen durante toda la vida. Sí, ya no crecen a lo largo, pero se sigue renovando. Eso hago referencia con que crecen, ¿vale? Y esto es la hematopoiesis. Más adelante, cuando veamos sangre, vamos a ver cómo es que funciona todo esto. Cómo es que de una célula se pueden crear esto, se pueden crear macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, eritrocitos, y todos la línea amiloide, linfoide, o sea, una cosa asombrosa. Y también otra cosa que no únicamente se encuentra aquí, sino también es el cartílago. El tejido articular no únicamente funciona como una esponjita, tiene funciones bien asombrosas. Y es básicamente el que permite la famosa línea de crecimiento o placa de crecimiento. Y te voy a explicar más adelante qué es esta imagen, que se ve bien bonita aquí con una estrella, y aquí como que, ¿qué es esto? ¿No? Y esta radiografía, yo creo que con esta vamos a finalizar, donde podemos ver exactamente cómo es que creciste. Esta radiografía a mí se me hizo muy bonita y te la estoy presentando para que veas que el cartílago tiene una utilidad en tu cuerpo y es hacerte crecer. Si te das cuenta aquí como que sí se mira el hueso, pero como que hay algo en medio, es la placa de crecimiento. Conforme van pasando los meses y los años, vemos que se empieza a calcificar por completo este cartílago, formando un hueso sólido. Nosotros ya nos encontramos aquí, ya no hay placa de crecimiento. ¿Qué es la placa de crecimiento? Pues es esta, es esta, es esta. ¿Vale? Por eso es que cuando eres una bendición, no se te puede dar cualquier antibiótico nada más por dar antibiótico, porque hay antibióticos o antimicrobianos que atacan directamente a la placa de crecimiento. Y eso a veces perturba lo que viene siendo el crecimiento a nivel de las articulaciones, crecimiento óseo o limita el crecimiento de los pacientitos, ¿vale? Entonces, quiero que veas que el hueso no es un tejido únicamente para soporte, que sí lo da y lo hace muy bien, sino que sirve para crear células sanguíneas y que cartílago no únicamente es un amortiguador,
sino que sirve literalmente para que tú crezcas y para regenerar el hueso. Porque si tú te has fracturado o has visto que el paciente se fracturan, el hueso es capaz de volver a regenerarse, ¿ok? Ese es el principio que se descubrió por allá en Rusia, lo que permitía que algunas personitas que tenían polio volvieran a colocar en la extremidad al tamaño de la otra. O en este caso más moderno, aquellos hombres que no están un poco conformes con su estatura y se hacen la famosa cirugía para crecer unos 4 o 10 centímetros si bien les va. Precisamente forzan ese crecimiento que tiene el hueso, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? ¿Ok? Voy a dejar de presentar. Entonces, te das cuenta de que el huesito no es un tejido ahí nada más de soporte, tiene muchísimas funciones. Mañana vamos a estar viendo un poquito de esto, un poquito de cartílago, que es muy interesante. Y pues bueno, creo que has recibido muchísima información el día de hoy. Espero que hayas tomado nota. No se preocupen, la clase se está grabando. Apenas hubo un problema en la semana. No solamente me pasó a mí, nos pasaron a otros docentes que no se subían las clases, incluso para los compañeros de especialidad. Entonces, en este caso, pues ya las encontraron, esperemos no vuelva a ocurrir. Ahí fue un problemita de a nivel de gestión, pero no se preocupen, ¿vale? Cualquier cosa estamos al pendiente y les vuelvo a reiterar que en esta semana nos vamos a estar viendo martes, miércoles y el día jueves, ¿vale? No se preocupen, de todas maneras, yo en el grupo de WhatsApp les estaré mandando ahí mensajito para conectarnos. Gracias, María. Y para que no se confundan, ¿vale? Entonces, que tengan una bonita noche. Váyanse a descansar y nos vemos el día de mañana. Descansen.